Les damos la bienvenida a este video correspondiente a la cursada de la segunda cátedra de anatomía, en el cual nos dedicaremos a describir la configuración interna del corazón. En primer lugar, explicaremos cómo se describen las cámaras cardíacas y luego describiremos detalladamente cada una de ellas. Empecemos. El corazón está compuesto por 4 cámaras, 2 derechas y 2 izquierdas. Se trata del atrio y del ventrículo derecho y del atrio y ventrículo izquierdo. Las cámaras derechas se encuentran separadas de las izquierdas por el septo interatrial, que separa los atrios, y el septo interventricular, que separa los ventrículos. A su vez, cada atrio se comunica con el ventrículo del mismo lado a través del orificio atrioventricular. Estos orificios se encuentran provistos de válvulas, las cuales, al encontrarse cerradas, separan las cavidades entre sí, pero frente a diferencias de presiones, se abren permitiendo el pasaje de la sangre desde el atrio hacia el ventrículo correspondiente. Estas válvulas están constituidas por valvas. Cada valva posee un borde fijo, mediante el cual se une a la pared cardíaca, y un borde libre en el cual se insertan las cuerdas tendinosas, las cuales vamos a describir más adelante. Como podemos ver en la imagen, la válvula atrioventricular derecha no tiene la misma cantidad de valvas que la izquierda. La válvula atrioventricular izquierda está compuesta por 2 valvas, una anterior y otra posterior. Esta válvula también es llamada válvula mitral por su similitud a la mitra de los obispos. Por otro lado, la válvula derecha, también llamada tricúspide, posee 3 valvas, una anterior, una posterior y otra septal. Además de las comunicaciones entre las cámaras, cada cámara conecta con algún vaso sanguíneo. En cuanto a los atrios, estos reciben a las venas. El atrio derecho recibe a la vena cava superior, a la vena cava inferior y al seno coronario. De allí, la sangre pasa al ventrículo derecho y emerge por la arteria pulmonar. En cambio, el atrio izquierdo recibe las 4 venas pulmonares, y de allí la sangre pasa al ventrículo izquierdo y luego emerge por la aorta. Comencemos con la configuración interna de los ventrículos. En ellos podemos describir distintos refuerzos musculares. Estos corresponden a los pilares de primer, de segundo y de tercer orden. Comenzando por los pilares de primer orden, estos son los músculos papilares. Estos músculos tienen forma cónica, con su base en la pared del ventrículo y su vértice apuntando hacia la luz de la cavidad. Desde su vértice se desprenden las cuerdas tendinosas, las cuales se extienden hasta el borde libre de las valvas que conforman las válvulas atrioventriculares. La función de los músculos papilares, que pertenecen al aparato valvular, es impedir la apertura de las válvulas durante la sístole, es decir, durante la contracción cardíaca. En este preparado podemos aplicar lo que recién aprendimos. Se observa la configuración interna del ventrículo derecho, donde podemos señalar las valvas, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Como mencionamos, además de los pilares de primer orden, en los ventrículos podemos encontrar pilares de segundo y de tercer orden. Los pilares de segundo orden corresponden a trabéculas carnosas. Estas trabéculas constituyen puentes musculares, es decir, que poseen 2 inserciones en la pared del ventrículo y una porción libre. Un ejemplo de esto lo constituye la trabécula septomarginal, la cual veremos más adelante. Por último, las trabéculas de tercer orden, que corresponden a engrosamientos de la pared, las cuales se ubican en el vértice o cercanos al orificio arterial. Un ejemplo de esto es la cresta supraventricular, la cual también veremos más adelante. Ahora sí, vamos a comenzar con la descripción de cada cámara en particular. Comencemos por la descripción del corazón derecho. En él se encuentra la desembocadura de las venas cavas superior e inferior y además del seno coronario. Estas venas desembocan en el atrio derecho y de allí la sangre abre la válvula tricúspide para pasar al ventrículo derecho. Al contraerse el ventrículo derecho, expulsa la sangre desde el ventrículo al tronco pulmonar. Describiremos ahora al atrio derecho. En él podemos describir 6 caras: medial, lateral, superior, inferior, anterior y posterior.
Su pared lateral no es lisa. En ella podemos encontrar trabéculas carnosas, que son los llamados músculos pectíneos. En su pared medial apreciamos el septo interatrial. En esta pared se encuentra la fosa oval, que posee menor grosor. Esta es el vestigio del foramen oval embrionario y alrededor del mismo se puede visualizar el limbo de la fosa oval. El foramen oval en el embrión comunicaba el atrio derecho con el atrio izquierdo. En su pared superior encontramos el orificio de la vena cava superior, el cual es circular y avalvular, es decir, que no presenta ninguna válvula. En su pared inferior apreciamos el orificio de la vena cava inferior y el orificio del seno coronario. El orificio de la vena cava inferior posee en su borde anterior una válvula, que es la válvula de la vena cava inferior. El orificio del seno coronario se sitúa anterior y medial al orificio de la vena cava inferior y presenta en su borde anterolateral una válvula, que es la válvula del seno coronario. Ambas válvulas corresponden a vestigios y no tienen importancia fisiológica actualmente. Su pared anterior corresponde al orificio atrioventricular derecho, es decir, que encontraremos a la válvula tricúspide. Por último, su pared posterior. Esta es lisa, con una saliente alargada que se extiende desde el orificio de la vena cava inferior hasta el orificio de la vena cava superior, que es la cresta terminal, la cual es la representación en la cara interna del surco terminal. El surco terminal se visualiza en la cara externa del corazón. Marquemos lo que recién aprendimos en un preparado en el cual podemos visualizar la configuración interna del atrio derecho. Podemos observar un palillo que ingresa desde el orificio de la vena cava inferior y luego vuelve a salir por el orificio de la vena cava superior. Podemos ver la pared medial del atrio derecho y la fosa oval. En la pared posterior podemos observar la cresta terminal. Y en la pared inferior podemos observar la válvula de la vena cava inferior y la válvula del seno coronario. En esta imagen podemos apreciar mejor la pared anterior del atrio derecho, es decir, que estamos ante la vista de la válvula tricúspide. En el atrio derecho podemos delimitar al trígono del nodo atrioventricular, antes conocido como triángulo de Koch. Este se encuentra delimitado por una prolongación de la válvula de la vena cava inferior, antes denominado tendón de Todaro, la válvula del seno coronario y la valva septal de la válvula tricúspide. Este trígono contiene al nodo atrioventricular del sistema de conducción del corazón. El pasaje de sangre desde el atrio al ventrículo derecho se hace por medio de la válvula tricúspide, que como su nombre lo indica, posee 3 valvas, que tienen su nombre respecto a su posición, es decir, que va a tener una valva anterior, una valva septal por el septo o tabique interventricular y una valva posterior. Prosigamos con la descripción ahora del ventrículo derecho. El ventrículo derecho posee forma de pirámide triangular, por lo que cuenta con 3 paredes, anterior, inferior y medial. Posee también una base y un vértice. Su pared medial corresponde al tabique interventricular y su base a la válvula atrioventricular. En este ventrículo podemos encontrar 3 músculos papilares, uno por cada pared, es decir, un músculo papilar anterior, uno posterior y uno septal. El músculo papilar anterior prosigue con sus cuerdas tendinosas hacia la valva anterior de la válvula tricúspide. El músculo papilar septal nació en la pared medial del ventrículo, presenta cuerdas tendinosas que parten hacia la valva septal de la válvula tricúspide. Y los músculos papilares posteriores, que en general son 2 y menos desarrollados que el anterior, llevan sus cuerdas tendinosas hacia la valva posterior y septal de la válvula. Además, el ventrículo posee trabéculas carnosas en sus 3 paredes, que son los pilares de segundo orden, de los cuales es importante destacar a la trabécula septomarginal. La trabécula septomarginal se extiende desde la inserción del músculo papilar anterior hasta el septo interventricular.
Además, en el ventrículo vamos a encontrar engrosamientos de pared, es decir, pilares de tercer orden. Entre ellos se destaca la cresta supraventricular. En el ventrículo derecho podemos delimitar dos cámaras, una de entrada que recibe la sangre desde la aurícula y otra de salida por donde parte hacia el tronco pulmonar, llamado también cono arterial. Los límites entre ambas cámaras son la cresta supraventricular, la cual corresponde a un sobrelevamiento de la pared del ventrículo, la trabécula septomarginal y la valva anterior de la válvula atrioventricular. Continuemos ahora con el corazón izquierdo. En él, la sangre ingresa al atrio izquierdo por medio de las 4 venas pulmonares. Pasa por la válvula mitral y llega al ventrículo izquierdo, donde, cuando éste se contrae, es expulsado fuera del corazón hacia la aorta. El atrio izquierdo, al igual que el derecho, se encuentra formado por 6 paredes: anterior, posterior, medial, lateral, superior e inferior. Su pared anterior está conformada por la válvula mitral. Su pared medial está conformada por el septo interatrial, donde vamos a encontrar a la fosa oval. En su pared posterior encontramos la desembocadura de las venas pulmonares. Y por último, por su pared lateral, sobresale su aurícula, antes denominada orejuela. Entre el atrio y el ventrículo izquierdo vamos a encontrar a la válvula mitral. Esta está formada por 2 valvas, una anterior y otra posterior, denominadas así por la relación que mantienen entre ellas. Por último, describiremos al ventrículo izquierdo. Este posee forma de cono conformado por 3 paredes, medial, lateral y posterior. También posee una base y un vértice. Su base coincide con la válvula mitral. Su pared medial coincide con el septo interventricular y el vértice con el ápex del corazón. Las paredes se encuentran recubiertas por trabéculas carnosas, como se ve en la imagen. En el ventrículo izquierdo podemos visualizar 2 músculos papilares, uno anterior, salido de la pared lateral, y otro posterior, salido de la pared inferior del ventrículo. Ambos músculos papilares se continúan con sus cuerdas tendinosas que desembocan en cada valva, es decir, en la valva anterior y posterior de la válvula mitral. En el ventrículo izquierdo también podemos delimitar una cámara de entrada que recibe la sangre desde el atrio izquierdo y otra cámara de salida. La cámara de entrada es más posterior e inferior. El límite entre la cámara de entrada y de salida está dado por la valva anterior de la válvula mitral hacia la izquierda y la pared medial del ventrículo hacia la derecha. La sangre parte de los ventrículos hacia las grandes arterias por medio de las válvulas sigmoidas, aórtica y pulmonar para cada arteria. Ambas válvulas presentan 3 valvas llamadas por su forma semilunares, con un borde fijo al anillo fibroso y un borde libre que contiene un nódulo engrosado llamado nódulo de la valva semilunar. Estos sirven para la coaptación de las valvas al cerrarse la válvula durante la diástole. Las valvas son anterior, derecha e izquierda en la válvula semilunar pulmonar y posterior, derecha e izquierda en la válvula aórtica. A nivel de la válvula aórtica podemos encontrar los senos coronarios. Estos son dilataciones a nivel de las valvas. Por los senos coronarios derecho e izquierdo nacen las coronarias derecha e izquierda respectivamente. Como conclusión, debemos recordar que el corazón está formado por 4 cavidades y recordar la configuración interna de cada una de ellas. Por un lado, el corazón derecho, el cual está formado por el atrio derecho y el ventrículo derecho, que se encuentran en comunicación a través de la válvula tricúspide. Del ventrículo derecho emerge el tronco pulmonar. Por otro lado, el corazón izquierdo, el cual está formado por el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo, separados por la válvula mitral, y el ventrículo izquierdo emerge la aorta. También recordemos que a la hora de estudiar cada cavidad debemos tener en cuenta
¿Con qué cavidad se comunica? ¿A través de qué válvula? ¿Qué vasos llegan o salen de ella? ¿Cuántas paredes tiene? ¿Cómo describiría cada pared? ¿Posee pilares? Y si los tiene, ¿de qué orden son? Esta fue la bibliografía utilizada en el video. Les dejamos nuestros nombres y los QR de las redes de la cátedra. Cualquier cosa no duden de consultar con su ayudante. Muchas gracias.